Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos hemos reunido un domingo más para celebrar las maravillas del Señor. Para celebrar, como decía al final del Evangelio de hoy, la gloria de Jesús que se manifiesta. Se manifestó en aquella boda de Caná de Galilea con el milagro del agua convertida en vino, pero se manifiesta continuamente en el mundo por la santidad de los miembros de la Iglesia, por la difusión del amor de Dios en el mundo. Por eso estamos llenos de alegría, porque no deja de manifestarse la resurrección de Cristo y la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y eso es lo que celebramos, y eso es lo que deseamos también que suceda en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a comentar un poquito el Evangelio que acabamos de escuchar, que en San Juan, el Evangelio de San Juan, coincide con el inicio de la vida pública de Cristo. Dice que Jesús apareció allí en unas bodas, junto con sus discípulos y con la Virgen María. La historia la conocemos todo bien. Y se quedaron sin vino, lo cual indica falta de previsión, pero para nosotros tiene un sentido más profundo. Y es que nosotros no tenemos la capacidad de darnos una felicidad que sea para siempre. La alegría que pretendemos conseguir siempre es efímera, siempre tiene fecha de caducidad. Eso está en la experiencia de todos los que estamos aquí, y es universal esa experiencia. El hombre no tiene capacidad de darse una felicidad que sea definitiva y para siempre. El vino simboliza eso, simboliza la alegría. Una alegría que además en el contexto de las bodas no quiere ser tampoco una alegría individualista, del que se encierra en el egoísmo, del que quiere divertirse a costa de los demás, sino que quiere ser también una alegría compartida. Pero incluso en esa tendencia a ser feliz con los otros, experimentamos la finitud y la impotencia. Nos quedamos sin vino. Nuestra alegría da para lo que da. Al final sobreviene la dificultad, el conflicto, la realidad del pecado, la amenaza de la muerte. En aquella situación interviene María, la Virgen, y le dice a su hijo: no tienen vino. Es un diálogo misterioso, pero al mismo tiempo es precioso, porque de alguna manera con su petición la Virgen María lo que hace es prolongar el misterio de la Anunciación. Si la Anunciación apareció como la esclava del Señor, que le dice a Dios que se haga en mí según tu palabra, ahora es María la que toma la iniciativa y se dirige a su hijo
y de alguna manera le está diciendo, oye, tú has entrado en la historia para responder al deseo más profundo que hay en el corazón de cada hombre. Y fíjate, no tienen vino. Jesús responde de esa manera tan enigmática, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Lógicamente es una pregunta retórica, pero al mismo tiempo es una pregunta que nos interroga sobre el misterio grande de la encarnación. Precisamente si con alguien tenía que ver Cristo, es con la Virgen María. La carne de Cristo se ha formado en las entrañas de la Virgen. Y Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora. Es un diálogo muy misterioso, porque la Virgen María hace lo contrario de lo que haríamos nosotros, que quizá nos retiraríamos pensando el Señor se desentiende del problema, pero no es lo que hace María, sino que se dirige a los que servían y les dice inmediatamente, haced lo que Él os diga. ¿Qué es lo que ha entendido la Virgen? Lo que a nosotros nos cuesta entender también ahora, que es la relación que guarda cada instante de nuestra vida con la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Cuando Jesús hace referencia a su hora, está hablando, lo sabéis porque conocéis el Evangelio, de cuando llegó su hora, habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, hace referencia a todo el misterio pascual, a cuando Jesús entregará su vida por nosotros, morirá en la cruz y resucitará. Eso que nosotros muchas veces no sabemos ver, y por eso el tiempo se nos escapa, y por eso quizá a veces caemos en la desesperanza, porque queremos la respuesta inmediata al problema que tenemos. La Virgen María nos enseña a descubrirlo. La Virgen María ve el vínculo que hay entre la felicidad de cada persona, el problema concreto de la existencia de cada uno de nosotros, lo que nos pasa, y cuando digo lo que nos pasa me refiero al problema que puedas tener en tu casa, a la enfermedad que tiene ese amigo tuyo, a la oscuridad que igual está nublando tu corazón, a tus inquietudes, a tus problemas. La Virgen María vincula ese momento concreto en el que nos damos cuenta de que se nos ha acabado el vino, de que parece que no sabemos ya, estamos en un callejón sin salida, no sabemos por dónde avanzar, y lo une con el misterio de la salvación, de la redención de Cristo. Y entonces, ¿qué hace? Inmediatamente responde a eso, actúa con esa realidad. Se dirige a los que servían y les dice, haced lo que Él os diga. ¿Y Jesús qué les manda? Les dice, llenad esas tinajas de agua, unas tinajas enormes, ¿verdad?, de muchísimos litros. Llenadlas de agua. Y aquellos hombres obedecen y las llenan de agua. Y aquella agua se convierte en vino. Pero fijaros lo que dice el Evangelio, dice una cosa muy bonita. Dice que aquellos hombres llenaron las tinajas de agua hasta arriba, a rebosar. Las llenaron hasta el borde, a rebosar. ¿Qué significa eso? Que lo poco que les pedía Cristo, y es lo que Cristo continuamente nos pide, que es el agua, que es aquello que aparentemente no tiene valor, de lo que todo el mundo puede disponer, lo que no va a aportar nada distinto, pero que aquello lo hagamos con entusiasmo, lo hagamos con fervor, que nos pongamos incluso con nuestra nada totalmente en manos de Cristo, en manos de Dios. Las llenaron hasta arriba. Y aquel agua fue un vino estupendo, un vino que anuncia también el vino de la redención, el vino que también proclamamos en la celebración de la Eucaristía, que se convierte en la sangre de Cristo, sangre derramada por nosotros, para la alianza nueva y eterna. Es el vino que se sirve al final, porque es el vino del don de Cristo. Y ese es el modo también de proceder de Jesús, que lo más grande no solo se da en abundancia, y por eso aquellas tinajas eran tan enormes, eran para las purificaciones, donde la gente se lavaba, ¿verdad? También con ese signo Cristo indica que la antigua ley va a dar paso a la alianza nueva, que aquello que el hombre intentaba lavándose y que no podía hacer, aquello que no consigue el agua, lo va a conseguir la sangre del Cordero, como dice en el Apocalipsis, ¿os acordáis? Cuando Juan pregunta, ¿quiénes son estos y de dónde vienen?
Han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero y han quedado limpios, han quedado blancos. Aquella boda que sucedió en Caná, estando Jesús presente, anticipa la boda eterna del Cordero, de la vida eterna, donde allí no faltará el vino, sino que será la alegría definitiva, la participación plena en el amor de Dios. Pero de alguna manera también, queridos hermanos, esa boda dura todo el periodo de la historia. Continuamente el hombre se encuentra queriendo celebrar algo y continuamente se encuentra con que no es capaz de celebrarlo plenamente. Continuamente el hombre quiere hacer fiesta, pero no encuentra un motivo lo suficientemente profundo para que esa fiesta sea la definitiva. Porque solo se puede hacer una fiesta definitiva cuando se ha vencido a la muerte, cuando ya no hay ningún peligro, cuando podemos ya celebrarlo todo, la felicidad perfecta. Los cristianos esa fiesta ya la celebramos en la Santa Misa, en el misterio de la Eucaristía. Celebramos que Cristo ha vencido a la muerte y ha resucitado. Pero al mismo tiempo también seguimos viendo el drama que se desarrolla en la historia. Seguimos viendo muchísima gente que sufre, que hay enfermedad, que hay guerras, que hay incomprensiones. Conocemos también los conflictos que cada uno de nosotros tiene que afrontar en su interior. Y vemos dolor en muchas personas y vemos vidas que luchan por realizarse. Y continuamente en la historia sigue habiendo este misterio de las bodas de Caná. Y fijaros lo que dice el Evangelio. Una cosa que ojalá nos afecte también en nuestro corazón y nos ilumine a cada uno de nosotros sobre qué es lo que podemos hacer. Dice que el mestresala, el mayordomo, no sabía de dónde había salido aquel vino. El novio tampoco lo sabía. Los convidados, que eran principalmente los que iban a disfrutar de aquella alegría, tampoco lo sabían. Pero ¿quiénes sabían de dónde procedía aquel vino? Los que servían, los que servían. La alegría del mundo, el bien de las personas muchas veces viene a través de los que aparentemente no participan de los beneficios del mundo, los que son pequeños, los humildes, los que se posponen a sí mismos y por amor a Jesús anteponen a su prójimo. El Evangelio de hoy también nos invita, queridos hermanos, a como hijos de María, ponernos en la senda de la Madre de Dios y escuchar a través de ella, conocer a través de ella la voluntad de Cristo, para que no falte en el mundo el vino de la salvación, para que las personas puedan conocer el amor de Dios. Tantas personas que están tristes, que se encuentran al borde del fracaso, como le pasaba a aquellos novios, porque enseguida se iba a descubrir que no habían sido suficientemente previsores y todos los que habían ido entusiasmados a aquel enlace matrimonial iban a volver decepcionados a sus casas. No hemos podido celebrar como nos gustaría el enlace de estos amigos nuestros. Y también en nuestro mundo, muchísimos hombres, muchísimas mujeres se encuentran en camino de que se les acabe el vino de la alegría y descubran que solo tienen agua. Entonces también Cristo, la Virgen María, nos enseña que Cristo sigue contando con cada uno de nosotros, que podemos ser esos servidores anónimos que se unen al misterio de la redención, que sabemos de dónde viene el vino verdadero de la alegría, que nace del corazón traspasado del agua de Cristo. Salió sangre y agua, agua que purifica, sangre que simboliza la Eucaristía. Pidamos, pues, queridos hermanos, poder conocer cada vez más profundamente ese misterio grande de amor del Señor y ponernos también a su servicio por la salvación del mundo.